Muy buenas tardes, nos encontramos en la librería Norberto González en Río Piedras en un programa más del Club de Lectores, temporada 15, episodio 13. Nos encontramos con la compañera María E. Medina Dávila, autora de una novela autobiográfica, Los Terribles Tres, dos puntos, diagnóstico y destino. María, ¿de dónde tú eres? ¿Dónde estudias? ¿Has estudiado? ¿Qué has estudiado recientemente? Y cómo dentro de ese contexto, ¿no?, de lo que tú has venido estudiando, puedes identificar esos primeros pininos, ¿no?, que de una forma u otra te tienen donde hoy estás, y por esos primeros pininos, esos diarios que escribías en la niñez, esas notas que hiciste a partir del ejemplo que viste quizás en una profesora de historia, profesor de español, no sé. Pues bueno, buenas tardes primero que todo. Yo lo que recuerdo, primeros pininos así, mis diarios de la niñez. Escribía cositas así como querido diario, o sea, en ese formato, querido diario, hoy fui para un sitio y ahorita voy a ir a otro lugar, pero no sé para dónde voy. Entonces, también tuve una maestra de español en escuela elemental muy buena, Miss Gladys, que ella siempre dijo ella siempre creyó que yo podía ser escritora, que ella me vio como escritora, y yo al principio en mi mente de niña, yo estar ahí sentada escribiendo a mano, no, definitivo que no, pero ¿verdad? No tenía la capacidad de ver más allá de eso. Entonces, curiosamente, ¿verdad?, en la escuela intermedia me empezaron a gustarme los nenes, empecé a sentir, ¿verdad?, atracción y cariño, afecto, y pues escribía poemas. Poemas de amor. Poemas de amor. Entonces, ya a los 16 años, enfrento mi diagnóstico de esclerosis múltiple y realmente pues no sabía cómo manejarlo. Así que pues también recurrí a la escritura. Primero escribí un poema que está ahí en el libro, se llama Dulce Solumedrol, pero ese me nació en inglés, no me nació en español. Yo lo traduje, lo traduje literal, no tiene así ninguna vuelta artística, es literal, porque ese poema nació en inglés. Entonces, después, mucho tiempo después, ya para el 2015. ¿Cuándo en esa etapa de los pininos, la escuela, la maestra de español, cuándo el inglés a través de una maestra, maestro, te marcó de que había una correlación entre el aprendizaje de un idioma que para nosotros es extranjero en Puerto Rico? Somos un país 99% hispano, y dentro del 1% restante está los norteamericanos que están aquí, como los españoles que puedan estar aquí, posiblemente dentro del contexto de que no se identifiquen como hispanos y resulte ser que se hayan identificado entre otros grupos étnicos, porque hayan tenido una doble descendencia, una triple descendencia, ¿no?, pasado, ¿no?, que no necesariamente los españoles. Como también los grupos étnicos que puedan venir de Estados Unidos que no sean estadounidenses de hombres blancos, grupos étnicos minoritarios como pueden ser tribus indígenas. Así que somos un país muy hispano. Sí. ¿Cómo entonces llega esa capacidad de mentalizar un poema en inglés y traducirlo literalmente al español? Nos pasó la semana pasada que entre las entrevistadas estaba aquí una compañera que también hace lo mismo. Pues a mí me ha gustado el inglés desde hace mucho tiempo. Tal vez al principio, cuando era muy niña, no le veía el propósito, porque tenía, ¿verdad?, el pensamiento de
ay, pero yo vivo en Puerto Rico y aquí lo que se habla es español. No encuentro la necesidad de tener que aprender inglés. Pero a los 6 años fui a Disney World. Y allí todas las atracciones y todos los dialectos, todos los diálogos, perdón, todo era en inglés. Y pues yo estaba con mi familia, con mi papá y mi mamá, y le decía a mami, ¿pero qué es lo que significa? Y mami pues sí sabe inglés y puede, ¿verdad?, entenderlo y decirte cosas, pero ella no es traductora. Y yo la tenía al palo, la tenía, dime, a veces quería que tradujera los pensamientos del personaje ahí en tiempo real, y pues eso no se puede. Y yo pues como que de alguna forma me frustraba, decía, no, pues yo no estoy entendiendo, yo tengo que aprender inglés. Y inconscientemente me di a la tarea de aprenderlo. O de darle más atención incluso dentro del salón de clase, ¿no? Entonces después en casa se puso la televisión por satélite, que yo tuve pues mucha influencia de canales como MTV, antes cuando The Learning Channel era The Learning Channel, ahora es mucho reality show, okay. Pero antes, ¿verdad?, valía la pena. Y tenía algunas series, la música, todo eso. Yo pues ponía los closed captions para poder entender, asociar lo que se decía, que no el acento no me frustrara, poder entender y aprenderlo. Okay. Eso me ayudó mucho, y entonces por alguna razón se me hace más fácil escribir rimas en inglés que en español. No sé por qué. Porque yo soy 100% boricua, nacida y criada aquí. ¿Puedes leer ese poema que de una forma u otra veamos de lo que estamos hablando, ¿no? Ah, bueno, sí, claro que sí. Dulce solumedrol, 3 gramos de medicina y dejo de sentir dolor. 3 días ausente de la escuela y nuevamente vuelvo a mí. Deseo volver a no usar esta droga. Es mi único anhelo, porque creo que he tenido suficiente. Basta de pesadillas, basta de gritos. Solo quiero descansar, solo quiero olvidar. Hínchame, hazme explotar, pero no te alejes de mí, mi dulce, dulce droga, porque jamás tendré suficiente. Es un poema que de una forma está vinculada a la biografía, a un diagnóstico y a una novela. La había pensado durante mucho tiempo, pero no tenía la forma de cómo escribirla, porque yo principalmente lo primero que quería era contar la historia de mi diagnóstico y de todas las cosas que me pasaron. Pero cada vez que me sentaba a escribirla, me alteraba emocionalmente. Era como abrir heridas. Y yo dije, tengo entonces que buscar otra forma de llevar esta historia, pero que no me vuelva loca. Así que decidí, voy a coger las peculiaridades de mi caso, que no las comparte todo el mundo, porque cuando yo llegué, por ejemplo, al consultorio de mi doctor, la gente era bastante mayor que yo. Yo llegué con 16 años y la gente ahí tenía 35, 40. Y yo los vi como gente vieja. Yo estoy en un médico de gente vieja. Aquí no hay niños, no hay adolescentes. Pero nada, tuve... Sí, no era un pediatra, no, era un especialista de una condición bastante focalizada en gente adulta, por lo menos dentro de Puerto Rico. Sí, en gente joven adulta, porque esta condición suele darse entre los 20 a 40 años de edad, pero yo estaba 4 años antes. Okay. Y ¿verdad?, los intereses no eran los mismos, la forma de llevar las cosas no era la misma, tal vez no iba de acuerdo conmigo. Recuerdo que una paciente me dijo de todo corazón, me dijo, bueno, mi forma así de llevar la vida es, yo me baño con agua fría, y yo, ahí tenemos un problema. Y me dijo también, yo como salmón todos los días, y yo, y otra cosa. Yo decía, bueno, me gusta el salmón, pero
Ahora también voy a me comer gusta. todos los días. Me gusta un hamburger. Eh, Sí, o sea, de vez en cuando, bastante más veces que un salmón. O sea que no era lo mismo. sí. Y yo tuve que buscar la forma de abrir yo mi camino a pesar de esta condición y en mis términos. O sea, no necesariamente como diga otro, porque ¿verdad? Lo que te funciona, tal vez a mí no me funcione. So, estuve en ese proceso también de descubrimiento y de vivir también. ¿Y cuando dijiste, yo puedo escribir esto? Lo dije luego de mi primer libro, que se llama A Secas. Ah, no. No es el primer libro, No. hay un libro antes. Sí, Después nos tienes que decirle ese libro también. sí. Pues ese es una historia bastante graciosa. No. Estamos aquí hoy y estamos ahora ahí. Estamos entre los 16, 18 años. En ese periodo que estás en desarrollo de una condición de salud, a la misma vez estás en desarrollo de lo que es la transición a la adultez. Ujú. Háblanos de esa época y cómo de una forma u otra tú vas mentalizando en que esto se puede transformar en escritura y si es aquí o es en ese otro primer libro, ¿no? Que se va a ver algo de eso. Pues yo recuerdo que luego del diagnóstico fui hospitalizada 5 días. Al regresar a mi casa, pues mi familia estaba allí, ¿verdad? Me dieron su apoyo, su cariño, todo eso. Y llegó un momento que me metí en mi cuarto y quise estar sola. Entonces allí vi una libreta y tenía tantos pensamientos negativos. El querido diario. Y bueno, ya era pues un journal ahí, Sí. no era como un diario como tal. Pero tenía muchos pensamientos oscuros, Sí. mucha inseguridad, inestabilidad, vulnerabilidad. Y yo escribí todo lo que sentía, todo. Y después lo volví a leer y me destrozó, me empecé a llorar como una bendita. Y dije, esto no lo puede leer nadie. Así que lo quemé. Ok. Pero, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, uno va... ¿Y escribir te servía de desahogo? Sí, totalmente. Yo siento, ¿verdad? Cuando escribo que incluso siento una mejoría física. Y Qué cuando extraño. te sientas a escribir, ¿cómo se da esa transición entre el momento de que tienes la página en blanco y el transformarte a escribir y focalizarte a escribir? Si hay un término, si hay momentos en que tú dices, me siento y no me sale. Sí, hay momentos que me siento y no me sale. Sí, ¿verdad? Si es algo como que quiero escribir sobre esto. Lo vas maquinando 3, 4 días, de momento te sientes y te sale. Ajá, Ok. sí. Entonces lo tengo que ir pensando más o menos. En algunos casos, ¿verdad? Para el próximo libro que necesito documentarme más sobre cierto tema que ya si Dios quiere le meto mano. Ok. Pero como ya lo había vivido, ¿verdad? Como ya había vivido y sufrido, pues fue, o sea, busqué la forma y me fue bastante mejor. Lo escribí como o sea, yo lo empecé a escribir hacía como hace 2 años más o menos. Ok. Y me tardé tal vez 6 meses, algo así. Ok. ¿Y se publicó? Se publicó Bien. aquí el año pasado, 2025. 2025, Ediciones Gaviota, que es la editora de Casa Norberto. Exactamente. Te digo, en 2025 el diagnóstico 2000, ¿cuánto? 2006 fue el 2006. diagnóstico. ¿Y tus estudios universitarios siguieron? ¿Qué hiciste? Sí, yo me gradué de escuela superior en el 2007 Ok. y fui a la Universidad de Río, ¿verdad? Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Aquí al lado. Sí. Y estudié traducción, bachillerato en traducción. Ok.
Recuerdo mi último día de clase porque fue el 12-12 del 12. Ok, pues mira, tenemos una egresada de traducción del mejor recinto que tiene la Universidad de Puerto Rico, después de Mayagüez, obviamente. Que acá son los tarzanes y las tarzanas, ¿qué son? No, aquí somos las jerezanas, los gallitos y jerezanas. Gallitos y jerezanas, yo no sé qué son allá. Pero me gradué de allá, en ese periodo, ¿ya tú tenías este escrito o lo escribes después? No, yo había pensado en algún momento de la universidad, había pensado escribir un libro, sí, sobre esto, pero era un libro lleno de furia. Okay. Y no iba a salir bien. Yo sé que no iba a salir bien, no iba a ser bonito, iba a ser bastante pesado y oscuro y dije, esto no puede salir a la luz pública, en verdad. Así que vamos a modificarlo, tomar un tono más, ¿verdad?, más calmado, dar hasta cierto punto cierta esperanza. Sí hay partes en que se llora, sí, porque es una enfermedad y las enfermedades nunca son motivo de alegría. Sí. Pero yo, dentro de las vivencias que tuve, también tuve mucha comedia, cosas que me hacen reír. Yo miro para atrás y digo, no, eso es comiquísimo. Eventualmente me gustaría hacer un stand-up comedy sobre esto. Sí. Sí, sobre cosas que no están en el libro, pero se relacionan. Okay. En el libro anterior, ¿qué vínculos ves con el estado de ánimo dentro del proceso? ¿Qué proceso fue en el que lo haces? Es con posterioridad, ¿verdad?, a tus estudios universitarios, a tus estudios de escuela superior. ¿Cuál es el tema, el título? Mi primer libro se llama A Secas y fue una historia de error y trato, realmente. ¿Una novela? Una novelita corta. O sea, que llevan 2 novelas. Sí, pero esa es pura comedia, porque yo un día estaba chequeando mi Facebook y veo un meme que eran los signos zodiacales y las razones por las cuales irían a prisión. Okay. Yo soy Aries y Aries iba a golpear a un policía. Okay. No lo haría en la vida real, por si acaso, pero pues para efectos de la historia, pues sí, Aries golpea a un policía. Entonces pues decidí, pues voy a incluir a mis amigos, porque no me voy a ir sola para la cárcel. Entonces mi mejor amigo se baña en una fuente pública como Plaza Las Américas. Sí. Otra amiga se iba a exceso de velocidad. Y ahí como que fui. Pero curiosamente, como eso sucedió en el 2015, estábamos atravesando la sequía del 2015. Y yo sí, pues no hay agua en nuestras casas. Uno se desespera. Sí. Desespera porque también hacía mucho calor y todo eso. Pues nos fuimos a plaza y mi amigo se metió en la fuente y lo iban a arrestar y yo, pues no lo vas a arrestar, le metí al policía. Y pues nos dimos a la huida en el carro de mi amiga y ocurrieron otros eventos más. Que mejor no, que ya la amiga tenía práctica, ¿no? Mira, cuando yo estudié en Mayagüez, de las cosas últimas que hicimos, ¿no? Cuando nos graduamos, fue bañarnos en una pileta ahí, una fuente, ¿no?, que había a la entrada del colegio. Fue una promesa que nos habíamos hecho algunos de que cuando nos graduáramos nos íbamos a bañar allí. No llegó la policía, no pasó nada. Tengo por lo menos esa experiencia, claro, no fue en Plaza Las Américas. Te quería decir, en esa novela, ¿qué año la publicas? A Secas se publicó en el 2022, pero realmente fue un bufeo por Facebook. Y fue entonces entre 2023 y 2025 que escribes esta. Ajá, sí. Porque yo nunca había escrito historias, o por lo menos no historias tan largas. Lo más que yo recuerdo de haber escrito historias eran, la maestra le llamaba composiciones en el salón, y eran algunas historias que tenían un
boquete en su narrativa, ¿verdad? Porque yo no era una escritora por ese entonces, pero por alguna razón ella vio ahí que yo tenía materia para ser escritora. Okay. Y pues nada, recuerdo que sí, que ella nos mandaba a hacer esas composiciones de 2 páginas a veces o más. Yo pues escribía lo que me diera la gana y se lo entregaba. O sea, era una oportunidad para eso, para escribir lo que te diera la gana, y ahí viste una oportunidad para hacer un poco entonces también lo que te da la gana, porque yo he entrevistado a gente, a veces me han dicho eso, que en la narrativa se encuentra una oportunidad para contar la historia desde el punto de vista de quien lo narra, ¿no? De quien se siente a escribirla, no como otros la leen, ¿no? Que es como la ve la historia oficial y por ejemplo, he leído un comentario en estos días de una conocida escritora nuestra relacionado a una pirata correcino nuestra, y entonces ella dice: yo lo que hago es ficción, ya no estoy haciendo una historia oficial de ella. Si no le gusta, usted se siente y escribe la historia oficial de ella, ¿verdad? Y ella menciona un poco la reacción, cómo se da cuando se narra, ¿no? Desde el punto de vista de lo que sería ese personaje en la ficción, y cómo no se cuestiona la historia oficial del pirata, ¿verdad? Pero esa sí se cuestiona, cuando ni una ni la otra se conocen. ¿Cómo has visto la reacción de tus compañeros, de tus amigos, en el proceso creativo que has tenido, en cuanto se ha vislumbrado, ¿no? que sale el producto 2022, 2025? Pues en el 2022 quienes tuvieron la oportunidad de leer A Secas les gustó. Sí. Entonces me reí mucho y tenía como que esas vueltitas ahí que de verdad yo no me esperaba esto. Y yo, pues ahí tiene una probadita de mi imaginación. Sí, de mi maldad. Sí. De mi mentalidad maquiavélica. Sí. Pues claro, todos pensamos de una forma u otra, a veces, ¿no? Dicen, a veces asocian a que pensamos así. No es que pensamos así, nosotros imaginamos así, es muy distinto. Y ¿cómo ves la experiencia de publicar con una editorial quizás bastante conocida en Puerto Rico, que es la única editorial que tiene una librería en Plaza Las Américas? Las escenas, ¿no?, de la primera novela están ligadas a Plaza Las Américas. Eso es producto de la recepción, de la positividad que de una forma hay a tu trabajo. Lo que pasa es que A Secas yo no lo publiqué con Gaviota, lo publiqué por Amazon. Pero este trabajo sí lo publica con Gaviota. Sí. Y lo vislumbra como la recepción un poco a que lo ven como una experiencia positiva, o que lo ves como una experiencia positiva de recepción a tu trabajo. Sí, no, definitivamente. Yo pues al momento estoy muy contenta con, ¿verdad?, la ayuda y la forma de mercadear el libro. Miren, esto tiene 2 notas de presentación del libro, una de Elidio Latorre Lagares, el profesor de literatura comparada, me parece, en la Universidad de Puerto Rico. Yo lo he tenido de entrevistado allá en la sede de la librería en Plaza Las Américas y por escrito. Y la otra persona que hace la presentación es Francesly González Rosado. O sea que de una forma u otra es un trabajo que viene bien referenciado por personas que de una forma u otra son reconocidas en Puerto Rico, dentro del mundo literario,
que me ayuda mucho porque yo no tengo, yo creo que esa referencia. A ver, explícanos eso. Bueno, Elidio fue profesor mío en la UPR. Ese es el truco. Me dio 2 clases. Primero me dio una clase de Scientific Writing, y me la dio en inglés. Y la segunda fue, creo que era un seminario de práctica editorial, me parece que era. Sé que tuvimos que hacer una revista. Recuerdo que la hicimos cosida a mano, como así. Pero las clases con él siempre fueron chulísimas, un encanto. Y tiempo después, sé que fue como para el 2018, si mal no recuerdo, él comenzó un proyecto que era para ayudar a publicar, y nos reuníamos en el Starbucks que está por Cupey, en Ana Geméndez. Nos reuníamos allí y pues como que él nos daba los tips y nosotros dábamos las ideas y como que nos nutríamos. Él revisaba lo que escribiéramos, nos daba retroalimentación, no sé si es lo correcto, pero en inglés es feedback. Y pues eso me ayudó muchísimo a terminar de escribir y parir A Secas. Que eventualmente cuando ya publiqué A Secas y lo empecé a vender y todo eso, ahí se me prendió la gana de publicar mi historia de los terribles 3, diagnóstico y destino. Si yo fuera a hacer una evaluación de tu proceso creativo, ¿verdad? Entre 16 años y la época actual, pues, desde aquellos diarios, ¿no? Desde tu infancia, ¿cómo visualizas? ¿Cómo al sentarte a visualizar el desarrollo creativo vuestro, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo ha sido el proceso? Si ha sido de más, menos tensión. Mencionaste que te servía para desabrochar corajes, ¿no? Tensiones. Mucha gente habla de eso, ¿no? ¿Cómo es ahora el proceso? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo lo visualizas? Que ahora quizás te puedes conectar a hacer una historia que no tiene que ver contigo. Pues el proceso realmente no siento que es menos infantil que antes. Siento que es más creativo que de desahogo. Hemos llegado, ¿verdad?, a ese punto que no es tanto me apesta la vida, déjame escribir sobre esto. Es como que vamos a inventarnos un mundo como querramos. Tienes un poema ahí. Si visualizas la poesía como el espacio donde hay espacio para el coraje y la narrativa para ese mundo creativo. No sé si hay una dicotomía entre esos dos procesos creativos por el género. Bueno, yo diría que la poesía sale mucho del corazón. Sí. Definitivo, eso es sin filtro, como dicen por ahí. Ya algo más narrativo, pues es más estructurado, uno tiende a ser más cuidadoso. Más liberado de lo de uno. Sí, es como que vamos a, sí que tengo un coraje o una tristeza, pero vamos a suavizarlo un poquito para que no le caiga tan fuerte al lector. Vamos así. Una de las preguntas que yo siempre hago está asociada a la identidad. Y es una pregunta que se hicieron desde una revista que hubo en Puerto Rico, se llamó la revista Índice, ¿qué somos? ¿Cómo somos los puertorriqueños? Y fue la generación del 30, sobre todo intelectuales y escritores del 30 los que se le hicieron. Entre ellos Pedreira, que terminó escribiendo Insularismo, Palé, un grupo de intelectuales de ese periodo. Y
Yo pues estudié estudios puertorriqueños y del Caribe y de una forma u otra esa generación se estudia en literatura puertorriqueña y yo siempre hago una pregunta ligada a ese periodo y ligada a una figura del cuento puertorriqueño del 40, José Luis González, que se va a México, se larga a México, muere en México como profesor de la UNAM, o retirado, ¿no? Ya de la UNAM, no sé si era retirado. Y él allá se identificaba como intelectual mexicano, porque todo su desarrollo de una forma u otra profesional estuvo vinculado a la UNAM. Él o nació en Puerto Rico o él nació en Puerto Rico y uno de sus padres o sus padres habían nacido en República Dominicana, así que tiene una identidad híbrida como quizás muchos de nosotros la tenemos en el largo paso del tiempo. A él le enseñó a escribir cuentos, no fue Emilio Latorre Lagares, fue Juan Bosch, que fue el editor de las obras completas de María de Hostos, exiliado en Puerto Rico, de la dictadura dominicana de Rafael Leónidas Trujillo, de padre dominicano, y que en la constitución de Trujillo se prohibió que el hijo de un nacional no dominicano no pudiera ocupar la presidencia del país. Así que con esa mentalidad un poco de que los puertorriqueños es mucho más que nacer aquí y que las identidades en la zona nuestra son híbridas y que los productos que salen, como el de la compañera la semana pasada, en primera instancia son en inglés, y como la de la compañera hoy, el poema en primera instancia es en inglés. ¿Qué te sientes? ¿Puertorriqueña, caribeña? ¿Caribeña que escribe en inglés? ¿Puertorriqueña que escribe en inglés? Yo me siento puertorriqueña. Puertorriqueña. Sí, que puedo escribir en inglés, pero también prefiero escribir en español, es mi lengua madre. Sí. Sí. De hecho, Los Terribles 3 tiene su versión en inglés. Okay. Yo la traduje de The Terrible 3, Diagnosis and Destiny. Ok, y se publicó a través de... A través de Publicaciones Gaviota también. Ok. Sí. Hay una realidad nuestra que también yo la he oído de México, y es que en el caso mexicano tienen frontera con Estados Unidos, tienen millones allá de mexicanos, el que de una forma u otra pues es un asunto que tienen que bregar ellos en el día a día con Estados Unidos. Nosotros tenemos sobre más de la mitad de la población nuestra en Estados Unidos. Ya desde los quizás 90 empiezan a surgir autoras que son referentes para nosotros acá, que escriben en inglés. Yo recuerdo Esmeralda Santiago y Judith Coffer. Judith Coffer fue traducida por la editorial de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, una de sus novelas, y por ahí es que yo la conozco, porque un profesor me habló de ella, había estudiado con ella. Ella era de hormigueros y él había tenido el conocimiento de ella desde bien temprana edad, y me habló de ella, y por ahí es que yo la identifico. Así que hay una diáspora que escribe en inglés, que escribe en inglés sobre los puertorriqueños en Estados Unidos y su pasado, si alguno en Puerto Rico, y que es tan puertorriqueña como nosotros que estamos acá, ¿no? El otro dato que yo pregunto un poco sobre el cruce cultural, cómo de una forma lo caribeño se ve en tu trabajo. Diría que tal vez en algunas partes me siento más conectada con el mar, ¿verdad? Porque las playas de Puerto Rico y las playas del Caribe son de usted y tenga. Siento tal vez que, no sé, yo de adolescente era
era de la vertiente emo. ¿Verdad? Pullitas negras, eyeliner negro, todo negro. Así que Gótica. sí, tiraba. De hecho, ese era mi género, el rock. So que, digo, todavía lo es. No ha dejado de serlo. Y me encanta el rock. O sea, me gusta el rock en español, pero el rock en inglés es otra cosa. No sé, me fascina. Y ese rock en inglés tiene que ser angloamericano, puede ser caribeño, puertorriqueño. Yo me identifico más con el rock americano. Sí. Aunque ¿Sabes digo, que le doy bienvenida al rock caribeño también. ¿No? La compañera que estuvo acá la semana pasada asociaba también el Caribe al mar. Y por cosas de la vida, pues yo le hablo de que en el Festival de Claridad, que era ese domingo, sábado anterior, hay dos tarimas. En la tarima mayor estaban Roy y toda esta gente, y en la tarima menor yo había visto cantando una banda de rock en inglés, y lo que se bailaba allí era rock en inglés, y que yo no había visto eso en Claridad, pero ni me sonó mal ni me estuvo raro, ¿no? Porque yo creo que en las generaciones actuales eso se da. Hay un dato curioso que es que en la época mía una de las mejores bandas era de Fila La Vega. Ellos cantaban rock en español. Sí. Y ellos se hicieron conocidos cantando las canciones musicalizadas, que eran poemas, cosas así, de Juan Antonio Corregel, musicalizadas por Roy Brown, por la generación de Roy Brown, Andrés Jiménez, y dándole el ritmo, ¿no? de velocidad, ¿no? Sin embargo, ellos empezaron cantando en inglés canciones de ellos y no las pegaban. Tenían una mala suerte que no se pegaban las canciones, pero cuando se pegaron fue cuando hicieron ese cambio, ¿no? Ajá. Y en mi generación eran los más conocidos. Te pregunto yo, escribiendo en inglés debe ser bastante difícil el mercadeo de ese libro desde Puerto Rico, por lo que te dije, que el 99% cuando se hacen encuestas de censo o el censo resulta que son hispanos, 97 de ellos puertorriqueños, 95, 96, 97, y eso debe hacer bien difícil el mercadeo de un libro en inglés en Puerto Rico. Sí, no, pues cuando yo voy con ambas versiones, tanto Los Terribles 3 como The Terrible 3, aquí la gente prefiere el libro en español. Aunque sí tengo personas que me han dicho cuál es la diferencia, ¿verdad? Aparte del idioma. Y yo, bueno, el poema que está en ambos libros, pues el que está en inglés, pues es el original. Entonces, tal cual como salió. El que está en español, pues es una traducción y no es tan... Bueno, no es que no sea artística, es que no tiene como que ese flujo así tan bonito como el de inglés. Este es más literal. Y pues algunos dicen, por el poema te lo voy a comprar en inglés. Okay. Es como tú quieras. ¿Y cómo visualizas la narrativa, el texto? ¿Cómo te salió la versión en inglés y la versión en español? ¿Te salió con eso que no ves en la versión en español en el poema, en la versión en el texto en inglés o en español? ¿En cuál de ellos? Bueno, sí, es preferido. Primero lo escribí en español el libro, okay, el texto. Y después traspasarlo al inglés me fue más sencillo porque yo estudié, ¿verdad? Tengo estudio en traducción, y porque era traducir de mí para mí. Okay. O sea, yo sé qué es lo que quiero decir. Sí. Que no es lo mismo si yo te estoy traduciendo algo que tú escribiste, yo voy a tener que estar en comunicación. Mira, en esta parte, ¿qué es lo que tú quieres decir? Para ¿Cuál de las tres posibles traducciones que tuvo? Exacto. Y pues para mí fue un gozo realmente.
sea, me gustó mucho esa experiencia, me sentí cómoda. ¿Y fue traducción o fue, si fueses a verlo así, como que pusiste en la versión en inglés algo más que una traducción, el espíritu, el alma, ¿no? Sí. O sea, que a veces se dicen, bueno, que los buenos traductores tienen la capacidad de transmitir algo más que la versión propia del texto en su versión original. Exacto, sí. En tu periodo de estudiante, ¿verdad? Además de trabajar con Lagares, ¿con qué otros profesores trabajaste? Pues bueno, para publicación de libros, pues Para escritura, para traducción, ¿con quiénes estuviste ahí vinculada? Recuerdo a la profesora Rivera, que ella era la que nos daba clases de traducción, seminario de traducción. Recuerdo una profesora, bueno, dos profesores. Una era Pamela Phillips y el otro era el profesor Luis Felipe Díaz. Cogí clase con él 2 veces. ¿Cómo fue la experiencia con Lisa Fernanda? Pues yo primero cogí clase con él cuando se veía pues como hombre. Sí. Y me gustó. Y tiempo después cogí otra clase con él, pero ya él estaba vestido de mujer. Y pues decía como que era esta mujer que hablaba como hombre y uno, pero ¿qué hay aquí? Entonces, pues yo decía, no sé cómo referirme, si profesor, bueno, vámonos por la vía de menor resistencia, profe. Profe. Pero a mí me encantó. Sí, me encantó. Era una clase bien chévere, de verdad. Yo hice una entrevista a Lisa Fernanda. Y esa entrevista tiene 36 páginas. Wow. Es la entrevista más larga que he hecho. Y creo que las otras han sido como de 22, 14. La de él es de 36. Una biografía de una persona que ya en etapa de retiro, ¿no? Se siente y escribe, ¿no? sobre lo que estamos hablando de una forma aquí hoy. En esos años, ¿no? de formación, ¿te vislumbraba haciendo esto? Escribiendo novelas, ¿te vislumbraba ya dos novelas? Pues yo podría decir en escuela superior yo empecé a escribir poemas de amor, ¿verdad? Y yo lo que me vislumbraba era como una escritora de poesía romántica. Sí quería publicarlo. ¿Y cuándo te definiste escritora? Que tú decías, yo soy escritora. Cuando publiqué A Secas. Secas. Cuando A Secas se hizo una realidad. ¿Y cuándo te identificaste como poeta? Como poeta, bueno, estaba en mis pininos así de poesía, pues diría yo que desde la escuela superior. ¿Y lo decías? ¿No? Sí, lo decías, lo firmabas. Sí, yo sabía que tenía madera para eso. Curiosamente, no me están saliendo poemas ahora mismo, porque no sé, tal vez era... seca. Sí, bien a secas, en poesía bien a secas. Eso pasa mucho. Yo creo que era el amor, ese sentimiento de amor emplegostoso y meloso, que eso empalaga bien brutal. Sí. Pero ya no me enamoro así. Bueno, una de las cosas que uno aprende, ¿no? Dentro del proceso de formación en la universidad, antes de llegar a la universidad, pues es el conocer gente que tiene tu edad, que tienen tus mismos intereses, y con los años, ¿no? Uno hace más amistades que están vinculados a ese proceso.
de esos amigos, ¿no? Que de una forma u otra han estado en esos años contigo, hay compañeros que han seguido tus pasos como escritores ellos, como poetas ellos, narradores ellos, traductores. Pues he tenido personas que me han preguntado, pero ¿cómo es el proceso de publicar y todo eso? ¿Te costó algo? ¿Cómo es el copywriting? ¿Cómo? Y yo pues les digo, pues así, eso, y les digo más o menos. Después de mi primer libro de A Secas, una de mis primas mayores publicó sus cuentos, una recopilación de cuentos que era Cuentos para Desvelar. Bastante bueno. Así que también le puedes dar un chance. ¿Cómo se llama? Cuentos para Desvelar. ¿Y ella? Ella es Sheila Rodríguez. Y viene referida por su prima. Entonces, nada, como que he tenido amistades que me han hecho preguntas, otros me dicen, mira, chequéate esto que publiqué. Tengo uno ahí que ya va bastante encaminado a publicar su obra y yo estoy loca por leerlo. ¿Y cómo llegas a traducción en un mundo tan amplio como ese recinto que tiene un montón de facultades, de programas, Pues originalmente yo lo que quería era ser periodista. Okay. Y quería ser periodista, como digo yo, hardcore, de estar en el medio de la tormenta, literal ahí recibiendo las ráfagas del huracán, estar en una protesta del 1 de mayo, que me lleguen los gases lacrimógenos, todo eso. O sea, yo quería estar en el medio de la acción. Pero cuando llegué a las 16 y me diagnostican esta condición, pues me dije, ya para el 4º año que yo pretendía hacerlo como quiera, me decían, como que puedes hacerlo, pero está difícil, ¿viste? Porque tu condición, ese tipo de acción te puede hacer daño. Y yo, entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer que me guste, pero que, ¿verdad?, que no sea tan lesiva? Y me dije, bueno, a veces mis amigos que no son muy duchos en el inglés, ahí compañeros de clase, me piden que les haga algún tipo de traducción y yo pues se la hago. Y de hecho se me hacía más fácil traducir en escuela superior que después que me gradué. Okay. Tal vez porque en la escuela superior no conocía tantas reglas. Sí. Pero en la universidad pues ya te ponen unas reglas y unos estilos y uno como que pues ya ahí es más difícil. Pero lo hacía y pues noté ahí un gusto y dije, bueno, pues sí, yo podría estudiar esto. Y pues me tiré por esa rama. En otra de las cosas que yo hablo es, quizás lo hemos cubierto en algo, ese primer libro, ese segundo libro, esas diferencias en el contenido, en esas diferencias en cómo se da el proceso creativo. ¿Qué aprendiste luego de tener ese primer libro que te sirvió para fluir quizás con mejor ritmo en el segundo, aunque nos dijiste que cuando traducías en high school traducías mejor que cuando te graduaste de la universidad? Pues bueno, escribir el primer libro, como dije anteriormente, fue un gufeo y fue una total, aquí no hay reglas, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Entonces, para Los Terribles 3, pues dije, debe conservar mi tono jocoso para algunas cosas, pero esto es una enfermedad, no todo es risa, así que pues hay que incluir ahí un tema bastante tristón, pero no debe ser el libro que sea, lo leo y no puedo parar de llorar, porque eso también aburre. Yo he leído libros que empiezo a sentirme tan triste y sigo avanzando y estoy triste y yo, mira, yo no voy a leer esto más.
Sí. Así que me ha pasado y lo he descartado. Yo no quería que eso pasara con mi libro. Pues sí, la lagrimita ocasional y esto, pero también como que, pero qué atrevida está. Así que esa fue como que la vuelta que le di. Pero nada, yo soy jocosa de siempre. O sea, ahorita le estaba diciendo a un amigo, ay, está haciendo un calor tan fuerte. Y bueno, por lo menos ha soplado una brisa con temperatura de asopado. Sí. Pero fuera de eso, me encanta hacer reír a la gente y reírme yo, o sea. Y escribiste el libro en español, lo traduces al inglés. Uh-huh. ¿Cuándo se tomó la decisión que ibas a hacer eso? Lo tomé cuando había terminado de escribir el borrador final de Los Terribles 3. Dije, bueno, ya esto está completo, lo puedo traducir tomando referencia una clase que tuve en la universidad que era era writing, creo que era expository writing. Esa la tuve con una profesora muy buena, la doctora Zenaida Sanjurjo, y ahí me había planteado, no, había pensado, puedo escribir una historia cualquiera en español, y una compañera también me dijo, también la puedes traducir, y ahí tienes double income de ambas obras, porque fueron escritas y moldeadas por ti. Y entonces, pues cuando terminé de escribir Los Terribles 3, dije, ok, pues vamos ahora a la traducción, y la traduje y salió. Y salió. Sí. Ya estamos para finalizar. Si fueses a reflexionar un poco de lo que has hecho, por lo que tienes pensado hacer, dijiste en algún momento que tienes ya pensado hacer algo, no nos tienes que decir, hombre, dinos más o menos qué. Esa una vez es millennial. ¿Cómo será nuestra vez cuando nos toque? Ok. Yo me he preguntado si llegará la mía, imagínense la de ustedes. Yo me he preguntado si nos llegará. Curiosamente siempre hablo de que la calidad de vida de mi generación ha sido mejor que las anteriores, y sin embargo sí me pregunto si llegará, y que la esperanza de vida, ¿no?, ha ido hacia arriba, pero me da la impresión de que a nosotros nos van a llegar calamidades, ¿no?, que van a ser más retantes que las de las generaciones que están en los 80 hoy, que están en los 70 hoy, que no las tuvieron. Gente a la que tú quieras agradecer que haya sido importante en el camino, en el proceso, padres, madres, abuelos, tíos. Mi familia, sí, siempre han estado apoyándome desde el día 1, y dentro de mi situación también me han apoyado demasiado. Profesores, pues como Elidio La Torre, Zenaida Sanjurjo, Frances Líez, ella es una buena amiga mía, así que también ella es editora, le agradezco en el alma. Al que hizo la portada, Emanuel Rosado del Río, que eso quedó de show, me encantó. Él estuvo batallando mucho con la escalerita y el reflejo en el vaso, pero se logró. Es artista gráfico en Biblioservices. Bueno, temporada 15, episodio 13, Club de Lectores, 25 de abril del 2026. Los Terribles 3, diagnóstico y destino, de la compañera María B. Medina Dávila, auspiciado por Isabel Zorrilla, Israel Roldán, Irán Lozada, Yamara Justiniano. Repito, muchas gracias a los compañeros escritores Isabel Zorrilla, Israel Roldán, Irán Lozada, Yamara Justiniano. Episodio 13 del Club de Lectores, hoy 25 de abril del 2026.